En esta oportunidad nos encontramos aquí en los estudios de la Ribera Televisión para dialogar con Richard Ordóñez, secretario general de SADOP Río Cuarto, acerca de la realidad de los docentes del sector privado de aquí en la ciudad. Gracias por estar aquí, Richard. No, gracias a vos por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes, compartiendo una amena charla. Generalmente son así. Nos compete el tema que están atravesando en este momento, que tiene que ver con la situación salarial de los docentes, y próximamente van a ir a un plan de lucha que será el próximo miércoles. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo están enfrentando este momento? Bien, el plan de lucha ya comenzó. Hubo un plan de lucha la semana anterior con la propuesta que ha sido rechazada de manera unánime por nuestras bases, por las 4 delegaciones de la provincia. Y tenemos asambleas de una hora por turno a partir del día martes, con un documento que hemos estado trabajando, elaborado y puesto en manos de los docentes, justamente para fundamentar la posición que hemos asumido. Y el día miércoles sí tenemos un paro y movilización en Córdoba, con otros sindicatos también. UPC también va a hacer paro y vamos a movilizar en Córdoba, mostrando primero el descontento con esta pauta salarial ofrecida por el gobierno, que mejora solo en un punto porcentual la anterior, lo que nos parece casi una burla, porque había un descontento con la cantidad de tramos y con el diferimiento de los pagos de los jubilados, y fueron un montón de cuestiones que no se vieron resueltas en la siguiente propuesta. Solamente este punto, ¿no? Entonces, realmente enojó mucho el colectivo docente de esta situación, y nosotros estamos planteando la demanda o el reclamo no solo por el eje salarial en sí mismo, porque si vamos a hablar de números, podemos decir que el salario de un docente, de un maestro de grado, está 30.000 pesos hoy por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? 30.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Realmente es alarmante. Nunca estuvimos así tan mal respecto a los números, y corriendo la inflación tan por detrás como en esta oportunidad, y en un panorama de tanta incertidumbre. También a nivel nacional, porque uno lee y escucha en los medios y las distintas consultoras, y no se ponen de acuerdo ni siquiera ya a tan pocos meses de finalizar el año de cuál va a ser el porcentaje inflacionario. Entonces es muy difícil gestar en una paritaria un número que vaya realmente a convencer a todos de que es el mejor camino. Entonces no queda otra que ir renovando las discusiones, e incluso que se vayan disparando índices en la paritaria que alcancen a los índices inflacionarios, la famosa cláusula gatillo, ¿no? Otro de los ejes que nosotros hemos introducido, esta vez fuertemente, con un eslogan que es la feminización de la pobreza, ¿no? Nuestro colectivo, que son más del 80% femenino, está siendo violentado económicamente con estos salarios de pobreza, teniendo en cuenta que muchas son sostén de hogar y hay niños en ese hogar. No están puestos dentro de estos índices de canasta básica que no podemos alcanzar, los alquileres. Hay mamás que alquilan y están a cargo de sus hijos. Entonces, realmente tratar de esta manera a un colectivo femenino, nos parece que están rozando la violencia de género, si es que no lo están haciendo. Entonces, esta es también un eje en el que estamos trabajando. Y otro eje que no es menos importante son las patronales de la educación privada, siempre convidados de piedra en estas situaciones, nunca se meten a favor de los docentes, y muy por el contrario, están en una suerte de militancia en contra de las medidas de acción directa que proponemos los sindicatos, porque obviamente el negocio se ve perjudicado de alguna manera si no, las escuelas privadas cierran y no dan clases, o si algunos docentes le provocan la perturbación en el andamiaje normal diario de una escuela. Y justamente los paros, más allá de que es un derecho constitucional y es una herramienta que los docentes tenemos para poder luchar por nuestro salario, que no es ni más ni menos el que representa una vida digna y es un derecho humano fundamental. Así que bueno, nuestros patrones directivos, algunos, curas otros, monjas otras, fuertemente militan contra este tipo de medidas. Y esto
está rozando la práctica antisindical. Esto está tipificado en la ley de asociaciones sindicales como práctica desleal. No hay ninguna patronal, ni un gremio hacia otro, ni un compañero que esté en un gremio hacia uno que no lo está, la posibilidad de interferir contra este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque son derechos constitucionales que están en la Constitución y que están reglamentados en las leyes. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional nos da los derechos colectivos y están en la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551, regulado cómo es que se ejercen y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y ahí mismo está regulado cómo ejercer esta medida del paro, que no es una medida caprichosa, es agotar una instancia de diálogo. Cuando vemos que la otra parte no quiere resolver, comenzamos con medidas que van ascendiendo, digamos así, en su potencial. Y bueno, y tenemos la medida de acción directa, que es la huelga, que es el último recurso que el trabajador tiene para pelear por sus derechos. Es el derecho a un salario digno y a una vida digna, ¿no? Y decirles a las entidades patronales que si tenés un trabajador contento, bien pago, despreocupado, sin tener que salir a buscar otro sustento, que es lo que les pasa a los docentes hoy. Yo les pido a cualquiera que escuche esta nota y a ustedes mismos que vean y pregunten si las docentes trabajan solo de docentes. No, trabajan de un montón de otras cosas, tal vez ligadas a la docencia, pero dan clases particulares, hacen manualidades, hacen tortas. Lo vemos todo el tiempo en las redes sociales ofreciendo sus otros productos para vender o sus servicios para prestar, porque el sueldo no alcanza, porque estamos muy por debajo y hemos estado perdiendo durante 5 años consecutivos poder adquisitivo. Sabemos que no le pasa solamente a los docentes, que es un problema de la clase trabajadora, pero bueno, nuestro colectivo es femenino y lo que está pasando roza con la violencia hacia la mujer y necesitamos que los patrones se involucren de alguna manera, al menos no instigando a no realizar la medida. No estamos pidiendo que cierren las escuelas ni que hagan paro, son patronales, no podrían hacerlo. Esto es para quienes trabajamos en relación de dependencia, directores inclusivos. Los directores son empleados de las instituciones. Entonces podrían, si bien tienen responsabilidades sobre esto, porque tienen que informar a la dirección de institutos privados quienes hicieron la asamblea y quienes hicieron el paro para que extorsivamente el gobierno termine descontando, no tendrían por qué combatir estas medidas. Debería primar la libertad de expresión. En este caso estamos expresando un reclamo mediante este derecho que es la huelga. Y en ese contexto están las necesidades de las mujeres que todavía, o de los docentes, perdón, en este caso, que no están siendo resueltas en un contexto nacional muy crítico, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, hace poquito hubo una reforma en el presupuesto para educación, por ejemplo. Entonces decimos, siempre las variables de ajuste son los trabajadores, en este caso son nuestros trabajadores docentes. Y bueno, y son cuestiones que son realmente inadmisibles. Lamentablemente, si no tenemos poder de fuego, si no logramos que nuestros representados puedan vencer estos obstáculos que tenemos permanentemente. El primer obstáculo y más grande son los descuentos que se hacen por los días de paro, que es una cuestión que está cercenando un derecho, porque si bien queda la discusión doctrinaria si la huelga sí y el descuento también, dicen algunos, pero evidentemente está limitando un derecho este descuento que están haciendo. Y otro, lo que te contaba recién, de las entidades patronales, los dueños de las escuelas, directivos, instigando constantemente, los paros no sirven, o los sindicatos esto, o cualquier tipo de cosa, incluso algunos haciéndole firmar un contrato que no es válido, es nulo, de nulidad absoluta. En la docencia no se utilizan los contratos, el contrato es contrato de hecho y por tiempo indeterminado. Sin embargo, les hacen firmar, y una de esas cláusulas, que obviamente es inválida, pero sí condiciona al docente, le dice que no puede realizar paros si trabaja en esa escuela. O sea, montones de prácticas así, tratando de cercenar un derecho legítimo.
de los trabajadores. Y en ese contexto también están las acciones que vienen desarrollando, más allá del tema salarial, también en el gremio continúan aquí en la ciudad. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se ha ido desarrollando a lo largo del año? Bueno, con las limitaciones que primero en mi conducción ha tenido lamentablemente la pandemia, que nos ha limitado en un montón de acciones que normalmente hacíamos. A los sindicatos nos gustan las masas, nos gusta juntar gente en las capacitaciones, en las marchas, en las radios abiertas, en todo lo que hacemos. Nos gusta ser escuchados porque en definitiva estamos llevando la voz de los docentes hacia la sociedad, a quien también le pedimos que nos apoye en este reclamo que estamos haciendo. Pasada la pandemia empezamos a reconstruir un poco el andamiaje de las actividades que normalmente hacemos y bueno, estamos trabajando interinstitucionalmente con otras instituciones, Consejo Económico, CGT, Municipalidad, con las propias escuelas, en unas comisiones mixtas que hacemos. Ese trabajo lo desarrollamos. Hay un área de acción social que es grande, donde tenemos muchos servicios para los afiliados. Acabamos de festejar el Día del Niño, viene la fiesta del Día del Maestro, que vamos a hacer una gran fiesta en un salón importante, con un servicio importante de la ciudad, porque bueno, también a pesar de todo esto que nos ha pasado, o culpa de todo esto que nos ha pasado, queremos festejar nuestro día y queremos olvidarnos, o que los docentes se olviden en realidad de todo esto que venimos padeciendo en una buena fiesta. También estamos ofreciendo el servicio de salud con nuestra obra social OSDOP, también con las cuestiones y las limitaciones que la dolarización prácticamente de los servicios de salud nos ha limitado de alguna manera la posibilidad de dar más allá del plan médico obligatorio, el PMO. En un momento, este es un servicio de salud que está pensado para la actividad docente, donde cubrimos enfermedades que nuestras docentes tienen propias de la actividad y que no están reguladas dentro de las enfermedades profesionales. Hacemos mucho hincapié en este tipo de enfermedades y bueno, podemos dar servicios que están más allá de la prestación médica obligatoria, pero bueno, la medicina está dolarizada absolutamente, lo que es prótesis, lo que es drogas que vienen importadas. Realmente se ha creado un desfasaje muy grande entre el aporte que hace un docente de apenas el 3% de su salario para la obra social, más el aporte patronal, con la posibilidad de prestar salud a todo el grupo familiar del docente, como son las obras sociales sindicales. Pero bueno, con mucho ingenio, con mucho trabajo, estamos prestando continuamente el servicio de salud. Ya llevamos para 2 años sin ningún corte prestacional en los grandes centros médicos de la ciudad, así que bueno, eso nos pone contentos, digamos. Hemos podido levantarnos de esta caída que nos pegó la economía y la pandemia y bueno, creo que estamos representando dignamente la función. Bueno, y por último, Richard, lo que son las expectativas para lo que resta del año y principalmente para esta cuestión salarial que están atravesando. Y bueno, la vamos a pelear, siempre somos optimistas, por eso hacemos las luchas. El día que seamos pesimistas con todas estas cuestiones no tendríamos que estar ocupando estos cargos. Así que creo que la solución va a ser conseguir un buen aumento salarial ahora, con cláusulas gatillo o con cláusulas de revisión hacia fin de año. Por lo que te decía recién, el panorama es muy incierto, lamentablemente, tanto el económico como el político, y sabemos que de un panorama político incierto o de cualquier cosa que suceda en la política se puede desencadenar automáticamente un caos económico que nos pondría nuevamente en situación de perder salario, que lo venimos haciendo durante casi 6 años, es mucho tiempo. Así que bueno, las expectativas es poner la esperanza en la lucha, no dejarse convencer por las entidades patronales de que la lucha no es válida. La lucha siempre es válida. Decimos siempre también que un docente que enseña a luchar está cumpliendo con su tarea de enseñar, porque está enseñando a pelear por los derechos y la dignidad.
Así que vamos a hacer eso, vamos a pelear hasta el final del año, hasta el final del mandato y hasta el final de los días que estemos representando los intereses de los docentes. Bueno, muchísimas gracias entonces por compartir con nosotros y con toda la audiencia la realidad de los docentes privados de Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia también.